Buenos días, profesoras y compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la dislalia, las generalidades y los procesos de atención. Las integrantes del grupo 1 son Melissa Baque, Alenka Calderón, Génesis Castro, María José Santos, María Tubay Gómez, Lady Quiñones y quienes hablan, Geraldine Lavalle. Antes vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la dislalia. La dislalia es un trastorno articulatorio muy común en las edades preescolares. Cuando antes se trate este trastorno, el niño tendrá resultados positivos. Para ello, se debe contar con la colaboración de especialistas de audición y de lenguaje, que son los encargados de evaluar, intervenir y llevar a cabo el seguimiento del alumno, contando con la participación de un tutor, además de especialistas que intervengan en el niño y en la familia. De esta manera, el resultado será más eficaz. Definición: la dislalia es un trastorno en articulación de los fonemas o grupos de fonemas por alteraciones funcionales en los órganos periféricos del habla, como son la lengua, el labio, el paladar, las mejillas y los dientes. Puede afectar a cualquier consonante o vocal y son muy frecuentes en la infancia, sobre todo en los primeros años escolares. Con una adecuada intervención, la mayoría de estas desaparecen en poco tiempo. Los tipos de dislalias que podemos encontrar son 4. La dislalia evolutiva o fisiológica, donde es una fase en el desarrollo del lenguaje en la que el niño o niña no articula o distorsiona aquellas palabras o fonemas. A estos errores se les llama dislalias evolutivas. Normalmente desaparecen con el tiempo y no deben ser intervenidas antes de los 4 años, sobre todo en el fonema R. La dislalia audiógena. Su causa es una deficiencia auditiva. La intervención irá encaminada básicamente en aumentar la discriminación auditiva, el mejorar la voz o corregir los fonemas alterados e implantar los inexistentes. En la dislalia orgánica, las alteraciones de la articulación, cuya causa es el tipo orgánico, se llaman dislalias orgánicas. Si se encuentran afectados los centros neuronales o el sistema nervioso central, se recibe el nombre de disartrias y forman parte de las alteraciones del lenguaje, los déficits motóricos. Y para terminar con los tipos de dislalia, encontramos a la dislalia funcional, que es la alteración en la articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. El niño o la niña con dislalia funcional no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular un fonema, a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico. Es la más frecuente. En los tipos de errores más habituales son la sustitución, la distorsión, la omisión o la adición. En los tipos de errores, las dislalias pueden darse por distintos tipos de errores. La sustitución es uno de ellos, cuando el niño o la niña articula un fonema en lugar de otro que le es difícil pronunciar, o puede ser también cuando se dé un error en la percepción auditiva y no discrimine entre los dos fonemas. Dicha sustitución se puede dar en cualquier posición dentro de la palabra. Las sustituciones más frecuentes son L, D, G y R en lugar de doble R. T por K, sintón por grupo somántico formado por una oclusiva o F más líquida, con R por F y D por L. Por ejemplo, dicen deche en lugar de decir leche. Otro ejemplo de este podría ser que dicen Coca-Cola en vez de decir Coca-Cola. Entre los otros tipos de error tenemos también lo que es distorsión, omisión e inserción. Entre lo que es distorsión
Este de aquí se produce cuando el niño emite un sonido de forma distorsionada e incorrecta. Esto suele deberse a una posición incorrecta de los órganos articulatorios o a una falta de control de soplo o de vibración en las cuerdas vocales. Como tipo de error de omisión, este de aquí se da cuando el niño no articula los fonemas que no domina, por lo que los omite al momento de pronunciarlos. Por ejemplo, en vez de decir la palabra cuarto, dice la palabra cuato. En lo que es el tipo de error en inserción, este de aquí se produce cuando el niño añade un fonema para articular otro más dificultoso. Por ejemplo, al momento de decir la palabra plato, dice la palabra palato. Evaluación de las dislalias. Este tipo de evaluación se llevará a cabo en manos del maestro de audición y lenguaje, entre las cuales tiene como funciones llevar a cabo tareas de prevención y estimulación del lenguaje oral y el escrito, especialmente en lo que es educación infantil. También realizar evaluaciones logopédicas para detectar los problemas que al nivel de lenguaje o comunicación presente el niño y así poder obtener con ello un diagnóstico que permite elaborar el programa de intervención logopédico. También llevar a cabo el tratamiento de intervención con el alumno en atención directa. Esto aquí le permitirá tener en cuenta el tipo de intervención más adecuado con el número de sesiones fuera o dentro de su aula, sesiones individuales o en pequeños grupos. Para ello, se debe planificar su intervención, programando objetivos, actividades y metodologías a seguir, elaborando el material que vaya a utilizar, para así poder evaluar los resultados que se van obteniendo a realizar modificaciones en su programación si en caso que lleguen a ser necesarios. También, esto aquí le permitirá orientar y asesorar a los tutores y orientar y dar pautas a los padres. También participar en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con la comunicación y el lenguaje. También con el profesorado en la elaboración de estrategias y orientaciones para implicar a los padres en el proceso de mejora del lenguaje y así poder coordinarse con tutores y demás profesionales que intervengan con los alumnos con necesidades educativas especiales, llevando a cabo así una valoración y seguimiento de los casos. A la hora de evaluar las dislalias que pueda presentar el niño, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos articulatorios. Entre ellos, dentro de la evaluación de articulación, tenemos lenguaje espontáneo. Este de aquí le permitirá detectar los distintos tipos de errores y el lugar en que se va dentro de la palabra. Para ello, es necesario mantener una conversación con el niño, sobre todo con temas que le interesen, creando un ambiente lo más agradable posible para él. También esto aquí le permitirá, con la utilización de un material como muñecos de guiñol, láminas, cuentos, lo cual esto aquí les conviene para ir anotando los fonemas que articulen mal en una hoja de evaluación. También tenemos intraverbales. Este tipo de evaluación se realiza a través del lenguaje dirigido con preguntas cuyas respuestas implican la articulación del o de los fonemas que se quieran evaluar. Por ejemplo, la P, la T. Para entrar con el coche hay que abrirla, de tal manera que se van realizando preguntas para poder determinar al niño los fonemas que se desean evaluar. Entre los otros tipos de errores tenemos lo que es tactos y imitación provocada. Dentro de lo que es el tipo de error tactos, aquí se puede evaluar la articulación utilizando el lenguaje dirigido con referencia visual. Aquí se puede utilizar el objeto real, que sería en este caso mejor, y en caso de que no se pueda utilizar fotos, dibujos o gráficas que le permitan al niño poder realizar este tipo de evaluación. Dentro de lo que es la imitación provocada, se trata de evaluar a través del lenguaje repetido. Se puede usar las palabras de la hoja de evaluación y formar con ellas frases sencillas y adecuadas de acuerdo a la edad del niño. Aquí se utilizarán las que se lleven anotadas como incorrectas para confirmar así las dislalias y se anotarán los errores en la hoja de evaluación. A partir de aquí se puede diagnosticar las dislalias y los tipos de errores. A continuación, se evaluarán las bases funcionales de la articulación. Esta evaluación dependerá de las clases de dislalia y el tipo de error que se da. Intervención y tratamiento.
La intervención hace referencia al conjunto de estrategias y técnicas que se ponen en juego para lograr una serie de objetivos sobre el proceso de desarrollo lingüístico. La intervención en las dislalias puede ser indirecta y directa. La intervención indirecta. Esta se orienta hacia las bases funcionales de las articulaciones, como la audición, las habilidades motoras de los órganos articulatorios y respiración. En los ejercicios de la intervención indirecta se realiza aquellos que tengan relación con la causa de la dislalia. Entre ellos tenemos ejercicios de respiración, ejercicios de soplo, ejercicios lingüolabiales, ejercicios del velo paladar y ejercicios de discriminación auditiva. Ejercicios de respiración. Inspirar rápido o lentamente por la nariz, retener el aire durante unos segundos y expulsar lenta o rápidamente por la nariz o por la boca. Debemos conocer la capacidad y el tipo de respiración. Ejercicios de soplo. En ellos evaluaremos el soplo en los casos de articulación poco intensa y en dislalias de fonemas explosivos y vibrantes. Nos interesa saber la cantidad, el control e intensidad del soplo. Aquí podemos realizar la actividad de inspirar aire por la nariz y soplar una vela y apagarla. Y también podemos soplar suavemente la vela sin apagarla y observar cómo se mueve la llama. Ejercicios lingüolabiales. Habilidad motora de la lengua, labios y paladar blando. Se evaluará las capacidades motoras según la dislalia concreta. En general se evaluará de los labios y de la lengua. De los labios se evaluará la capacidad de presión, la capacidad de movimientos lentos y la capacidad de proyección de labios y de la sonrisa. De la lengua evaluaremos la capacidad de movimientos lentos, laterales y verticales, la capacidad de tensión o relajación, la capacidad de movimientos rápidos y de vibración. En los ejercicios del velo paladar, tenemos del velo blando la capacidad de movimiento, como bostezar, toser, hacer gárgaras, carraspear. Ejercicios de discriminación auditiva. Se puede evaluar con la identificación de ruidos y sonidos conocidos por el niño o la niña, y en los que tendrá que señalar o nombrar la fuente sonora hasta llegar a la discriminación auditiva del fonema. Intervención directa. Intenta la articulación del fonema, problema y su generalización en el lenguaje espontáneo a través de actividades articulatorias con el fonema o los fonemas que el niño no emite correctamente. Entre ellos tenemos los ejercicios de respiración, los ejercicios de soplo y las praxias. Los ejercicios de respiración. Podemos inspirar por la nariz lenta y profundamente, retener el aire unos segundos y expulsar el aire por la boca de manera lenta con los labios casi juntos. En los ejercicios de soplo podemos coger aire por la nariz y soplar una pelota de ping-pong desplazándola lentamente. Y entre las praxias tenemos ejercicios de repetición de sílabas con el fonema B, por ejemplo, ba, be, bi, bo, bu. Emitir el fonema de forma alargada, añadiendo vocales en posición inicial, como bota, boca, y también en posición media, como jabón, labio. Otra de las actividades que tenemos es la repetición de versos, la repetición de adivinanzas y la repetición de trabalenguas. Gracias. Tienen una energía que parece inagotable, pero así como los ve de inquietos, hay una barrera que obstaculiza su desarrollo. Un avión que quería volar. Él empezó a tartamudear. De la nada, como que todo lo repetía muchas, no 2 veces, sino muchas. De pronto, notaron que Diego tenía un problema de lenguaje. Como muchas veces ocurre, pensaron en la posibilidad de un mal pasajero. Hasta que un especialista les habló de la dislalia. Se les complica a los pequeños colocar su lengüita, sus dientes, su aparato fonoarticulador, no lo mueven de la manera que deben. Es un trastorno motor, es decir, no tiene que ver con afectaciones neurológicas, sino con el mal funcionamiento de los órganos periféricos del habla.
Diego, por ejemplo, cambia un fonema por otro o de plano lo omite. Tu lengua tienes que colocarla arriba y ellos le hacen, o sea, no la pueden colocar. Necesitan una estimulación externa, por ejemplo, una batelenguas. Y así como él, en México hasta el 4% de los niños de preescolar y primaria padecerían este trastorno. Fue que se trataba de una de carácter hereditario, en el cual mi padre, bueno, pues también tuvo un problema también de lenguaje. Hay que decir que otros factores influyen además de los biológicos. Niños muy marcados, señalados por alguna situación errónea que hayan cometido. Puede también tenido que ver con que haya habido algún problema familiar. Cuando ya inicia lectoescritura a partir de los 5 años, ya estamos hablando generalmente de un problema de aprendizaje. Por eso lo ideal es actuar a tiempo, tal como este chiquito, quien hoy tiene lo más valioso ante cualquier barrera. Le hablo de la comprensión y el apoyo de su familia.